Una foto. Una sola foto que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos liberó al público en diciembre de 2025 sacudió las redes sociales en cuestión de horas. En ella aparecen dos hombres posando juntos con la comodidad de quien se conoce. Uno es Jeffrey Epstein, el financiero multimillonario que se convertiría en el símbolo más oscuro del abuso de poder en la historia moderna. El otro es Michael Jackson, el hombre que durante décadas fue considerado el ser humano más famoso sobre la faz de la Tierra. La pregunta que nadie quería hacer en voz alta finalmente se hizo inevitable. ¿Qué conexión existía realmente entre estos dos hombres? Para entender la profundidad de esa pregunta, primero hay que entender a quién estamos hablando cuando pronunciamos el nombre de Jeffrey Epstein. No fue simplemente un hombre rico con malas costumbres. Fue el arquitecto de una de las redes de tráfico sexual más elaboradas que ha conocido el sistema judicial estadounidense. Durante décadas, usó su fortuna estimada en $200 millones, sus mansiones en Palm Beach, Manhattan, Nuevo México, y una isla privada en las Islas Vírgenes bautizada como Little Saint James, para construir una red que reclutaba, abusaba y silenciaba a menores. En 2008, fue condenado por primera vez por solicitar prostitución a una menor. En julio de 2019, fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual. 42 días después, apareció muerto en su celda del Centro de Detención Metropolitano de Nueva York. Las autoridades determinaron que fue suicidio. El debate sobre esa conclusión nunca terminó. Su estrategia central era una sola: rodearse de los poderosos. No porque los necesitara financieramente, sino porque el poder era su escudo. Entre sus contactos figuraban príncipes, presidentes, científicos, financieros, actores y músicos. Epstein coleccionaba celebridades como otros coleccionan arte, y lo hacía con la misma frialdad calculada con que construyó todo lo demás en su vida. Eso es crítico para entender lo que viene después, porque Michael Jackson no fue la única figura mundial que aparece en sus archivos, pero sí fue una de las más llamativas. Y la combinación de dos nombres tan cargados de historia, de alegatos y de misterio, creó una tormenta perfecta que el Internet no ha terminado de procesar. Entonces, ¿cuándo se conocieron? Según el testimonio de Matt Fides, quien fue guardaespaldas de Michael Jackson durante años, la foto fue tomada alrededor del año 2003. En ese momento, Jackson estaba buscando propiedades en Palm Beach, Florida, porque quería vivir más cerca de su amigo, el músico Barry Gibb, de los Bee Gees. Un agente de bienes raíces organizó una serie de visitas a casas en la zona durante el curso de una semana. Una de esas casas pertenecía a Jeffrey Epstein. Fides escribió en Instagram con notable claridad: "Nunca supimos quién era Epstein. No era famoso en ese entonces. Él, como otros dueños de casas que visitamos esa semana, quería una foto con Michael. Estaba yo, otro guardaespaldas y el médico de Michael en ese momento. Eso es todo". La visita, según esta versión, fue una visita de bienes raíces. Jackson nunca compró esa propiedad, pero hay más en los archivos. Porque la foto no fue la única pieza que emergió de los miles de documentos que el Departamento de Justicia liberó entre 2024 y 2025, como parte del proceso de transparencia vinculado al caso Epstein. En los documentos desclasificados del juicio civil 2015 entre Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, aparece el testimonio bajo juramento de Johanna Sjoberg. Sjoberg fue reclutada por Maxwell en 2001 mientras estudiaba en el Palm Beach Atlantic College. Era entonces víctima dentro de la red de Epstein. Los abogados le preguntaron si había conocido a alguien famoso mientras estuvo en la casa de Epstein. Su respuesta fue directa: "Conocí a Michael Jackson en la casa de Jeffrey, en Palm Beach". Luego le preguntaron si le había dado un masaje. Respondió: "No lo hice". Una sola
pero con el peso de todo lo que la rodeaba. Los documentos del Departamento de Justicia también revelaron que el nombre de Michael Jackson aparece más de 200 veces en los archivos del caso Epstein. Su número telefónico figuraba en la agenda negra de Epstein, junto a los nombres de Mick Jagger, Alec Baldwin, Bill Clinton, Chris Tucker y Diana Ross, entre otros. Aparecer en esa agenda no es una acusación. Epstein era famoso por inflar sus conexiones y por coleccionar números de personas que jamás lo consideraron un amigo cercano. Pero hay otro elemento que los documentos revelan y que tiene una textura distinta. Los archivos del FBI contienen el testimonio de una acusadora que solicitó hablar con Michael Jackson para su 16º cumpleaños. Según ese registro, Epstein aparentemente organizó que Jackson la llamara por teléfono. No se alega ningún comportamiento inapropiado en ese contacto. Pero la imagen de Epstein como intermediario entre Jackson y una de sus víctimas es, cuando menos, incómoda. Para comprender por qué todo esto importa tanto, es necesario hablar de Michael Jackson como individuo más allá de su música. Porque Jackson no era simplemente un artista, era un fenómeno sin precedente. Desde los 5 años actuó profesionalmente con sus hermanos en los Jackson 5. A los 11 años era una superestrella. A los 27 lanzó Thriller, el álbum más vendido de la historia, con más de 66 millones de copias. Era tan reconocible en Yakarta como en Johannesburgo, en Buenos Aires como en Tokio. No había otro ser humano vivo que se le pudiera comparar en términos de alcance global. Esa fama era también su vulnerabilidad más grande, porque la fama de esa magnitud construye muros que nadie puede traspasar, incluidos, a veces, los que deberían hacerlo. Y los muros de Jackson fueron puestos a prueba de manera brutal. En 1993, Jordan Chandler, de 13 años, y su familia acusaron a Jackson de abuso sexual. Las investigaciones fueron intensas y públicas. Jackson negó todo. En enero de 1994, llegó a un acuerdo civil con la familia Chandler por una suma que los informes judiciales cifraron en $23 millones. El acuerdo no implicaba ninguna admisión de culpa. No hubo cargos criminales, pero el daño reputacional fue devastador. Luego, en diciembre de 2003, fue arrestado formalmente y acusado de 7 cargos de abuso sexual infantil relacionados con Gavin Arvizo, de 13 años. El juicio comenzó en febrero de 2005. Duró casi 5 meses. El 13 de junio de 2005, el jurado lo absolvió de todos los cargos en todos los conteos. Jackson salió del tribunal siendo legalmente inocente, pero la historia no terminó ahí. En 2013, el coreógrafo australiano Wade Robson, quien había testificado en el juicio de 2005 que Jackson nunca lo había tocado de manera inapropiada, cambió su versión. Demandó al patrimonio de Jackson alegando que fue abusado sexualmente entre los 7 y los 14 años. Al año siguiente, James Safechuck, quien conoció a Jackson en 1986, durante una grabación de un comercial de Pepsi cuando tenía 10 años, también presentó una demanda con alegatos similares. En 2019, ambos contaron sus historias en el documental Living Neverland, dirigido por Dan Reed. El documental sacudió el mundo entero. El patrimonio de Jackson negó todas las acusaciones, señalando que Robson y Safechuck habían testificado bajo juramento que no hubo abuso, y que las demandas llegaron solo después de la muerte del artista en 2009. En 2028, según los últimos reportes, ese caso finalmente llegará a juicio. Entonces, ¿qué tienen en común Jackson y Epstein más allá de una foto y una entrada en una agenda? A primera vista, la respuesta parece ser muy poco. Epstein era un depredador organizado, sistemático, con una estructura criminal construida durante décadas. Jackson era una figura profundamente compleja, con su propia nube de acusaciones, pero sin ninguna conexión documentada con la red de tráfico de Epstein.
No hay registros de vuelo que muestren a Jackson en el avión privado de Epstein, conocido en los medios como el Lolita Express. No hay evidencia de que Jackson visitara la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes. No hay ninguna investigación federal que lo vincule al esquema criminal de Epstein. El propio Departamento de Justicia fue explícito en este punto al liberar los documentos. La presencia del nombre de alguien en los archivos no equivale a ninguna acusación de delito, pero hay algo que sí comparten, y es más perturbador que cualquier conspiración que alguien pudiera fabricar. Los dos operaban en mundos donde el acceso a niños era parte de su identidad pública. En el caso de Epstein, ese acceso era el crimen. Construyó toda su arquitectura de influencia para facilitar y ocultar el abuso. En el caso de Jackson, el acceso a niños era presentado como parte de su naturaleza, de su negativa a crecer, de su amor por la infancia que él mismo nunca tuvo. Neverland Ranch, la propiedad de 2.700 acres en Santa Bárbara, que Jackson construyó con un zoológico, una montaña rusa, una sala de cine y un parque de atracciones personal, era un imán para niños de todo el mundo. Ese era el diseño. Y esa imagen de hombre-niño fue tanto su marca más exitosa como el centro de todas las acusaciones en su contra. La sociedad encontró más fácil creer en la inocencia de Jackson porque la alternativa era insoportable. Era más cómodo pensar que el hombre que le cantó a la humanidad con Heal the World, que donó millones a fundaciones infantiles, que lloró públicamente por los niños enfermos, no podía al mismo tiempo ser quien las acusaciones describían. El mismo mecanismo funcionó durante años con Epstein. Las personas que compartieron cenas con él en su mansión de Manhattan dijeron después que simplemente no querían ver lo que estaba frente a sus ojos. El poder económico y social crea una especie de ceguera colectiva. Y en ese punto, los dos universos se tocan de una manera que resulta incómoda de nombrar. No porque hayan cometido los mismos crímenes, sino porque los dos se beneficiaron de entornos donde nadie quería hacer las preguntas difíciles. ¿Y cuál es la verdad? La verdad que los documentos establecen con certeza es esta. Michael Jackson visitó la casa de Jeffrey Epstein en Palm Beach, probablemente en 2003, durante una semana de visitas a propiedades inmobiliarias. Fue fotografiado junto a él. Johannes Joberg, víctima de Epstein, lo vio allí. Su número telefónico estaba en la agenda de Epstein. Epstein aparentemente organizó una llamada telefónica entre Jackson y al menos una de sus víctimas. Eso es lo que los documentos dicen. No más. No menos. Lo que los documentos no dicen es igualmente importante. No dicen que Jackson participó en ningún acto criminal vinculado a Epstein. No dicen que sabía la naturaleza del hombre cuya casa visitó. No hay ningún testimonio que alegue que Jackson vio, supo o participó en cualquier abuso dentro de la red de Epstein. El guardaespaldas Matt Fides sostiene que en 2003 Epstein no era una figura pública. No era el nombre que se convertiría en sinónimo de horror. Era simplemente un hombre adinerado con una casa grande en Florida. Muchos de los nombres en su agenda no tenían idea de lo que ocurría detrás de las puertas de sus propiedades. Pero entonces, ¿por qué esta combinación de nombres genera tanto ruido? Porque vivimos en un momento histórico donde la demanda de rendición de cuentas de los poderosos es más intensa que en cualquier generación anterior. Porque los archivos de Epstein llevan años prometiendo revelar a los culpables que aún no han sido nombrados públicamente. Porque Michael Jackson lleva más de 15 años muerto y sin la posibilidad de defenderse, mientras sus acusadores siguen reclamando justicia en los tribunales y su patrimonio sigue negando. Y porque la fotografía de dos hombres que ahora concentran décadas de controversia, de alegatos, de escándalos y de preguntas sin respuesta, tiene una fuerza visual que ningún documento legal puede igualar. El peligro real de esta historia no es que Jackson fuera parte de la red de Epstein,
porque no hay evidencia de eso. El peligro real es más sutil. Es la confusión entre proximidad y complicidad. Es asumir que aparecer en una foto con un criminal convierte a alguien en cómplice. Por esa lógica, la fotografía que también existe de Jackson junto a Bill Clinton y Diana Ross en una recaudación de fondos sería igualmente incriminatoria, lo cual sería absurdo. Pero también hay un peligro en el extremo opuesto. Creer que porque no hay conexión con Epstein, todas las acusaciones previas contra Jackson quedan descartadas. Son asuntos separados con su propio peso y su propia historia. Mezclarlos distorsiona ambos. Lo que los documentos del caso Epstein han hecho no es revelar una conspiración nueva. Lo que han hecho es recordarnos que los hombres más poderosos del mundo se movían en los mismos círculos con una libertad que la gente ordinaria no tiene. Que una llamada telefónica podía conectar al artista más famoso del mundo con el traficante más protegido de la era moderna. Que la fama, la fortuna y el poder crean zonas de impunidad donde las preguntas normales no se hacen. Donde los periodistas dudan. Donde los guardaespaldas miran hacia otro lado. Donde los abogados redactan acuerdos de confidencialidad. Y donde las víctimas, que no tienen ni fama ni fortuna, cargan solas durante décadas con lo que vieron, lo que vivieron y lo que nadie quiso escuchar. En 2009, Michael Jackson murió en su casa de Los Ángeles a los 50 años, con una dosis fatal de propofol administrada por su médico Conrad Murray, quien fue posteriormente condenado por homicidio involuntario. Murió mientras preparaba su gira de regreso This Is It, rodeado de deudas y de acusaciones que nunca quedaron resueltas a satisfacción de nadie. En 2019, Jeffrey Epstein murió en una celda federal, con el peso de docenas de víctimas y la protección de décadas de silencio poderoso. Ninguno de los dos puede hablar hoy. Ninguno puede responder preguntas. Y eso, más que cualquier fotografía, más que cualquier número en una agenda, es quizás la parte más oscura de esta historia. Porque las preguntas que quedaron sin respuesta no desaparecen cuando los hombres mueren. Se acumulan, se filtran en documentos judiciales, aparecen en testimonios bajo juramento, emergen en fotos que el gobierno libera décadas después. Y terminan llegando a nosotros, que las miramos en pantallas pequeñas, intentando decidir qué es verdad y qué es rumor, qué es justicia y qué es espectáculo. Quizás esa sea la pregunta más honesta que podemos hacernos hoy. No, si Michael Jackson conoció a Jeffrey Epstein, sino por qué nos tomó tanto tiempo empezar a hacer las preguntas correctas sobre ambos. Y si cuando finalmente las hacemos, lo hacemos porque nos importa la verdad, o porque simplemente nos importa el escándalo.